Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Bien, chicos, entonces dentro de lo que era la parte de edemas, eh, vamos a ver un poco la parte de acciones auxiliares. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido con respecto a lo que se tocó, ¿no? Bueno, ustedes tienen que establecer un buen abordaje en cuanto al paciente con edema, ¿no? Y para abordarlo, ustedes tienen que definir de dónde se origina este edema, de dónde proviene, y para lo cual ustedes tienen que tener más o menos un esquema diagnóstico que les permita definir qué van a hacer con ese paciente. Van a conocer las recomendaciones generales para este tipo de manejo. En este caso, el más común es el manejo de miembros inferiores, que es casi el 70% por el cual van a tener ustedes eh, la presencia de paciente. Bueno, hemos dicho que es un aumento de volumen intersticial que pertenece a la parte extracelular. Y bueno, principalmente es un acúmulo de líquidos, ¿no? Como definición que ya le estoy agregando unas definiciones nuevas complementarias, ¿no? Para muchos, cuando un paciente acude por edemas, puede significar, si es que es un edema de presentación muy rápida, ¿no? De repente ayer estaba tranquilo y el día de mañana el paciente amanece con edemas muy marcados, eso puede significar una patología de gravedad. Entre comillas, la intención de interrogación, ¿por qué? Porque también vamos a tener pacientes con edemas muy amplios, pero que no tienen una connotación tampoco muy severa de gravedad. Eso tiene que ir en connotación a la asociación con otros signos y síntomas, ¿no? El típico caso es un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Está tranquilo y al día siguiente está descompensado. Y suele pasar, ¿no? Y el paciente comienza a decir, ayer estaba tranquilo y el día de hoy amanecí con mis piernas muy hinchadas, con agitación, me falta el aire, siento que no puedo respirar. Entonces, eso sí es una patología de gravedad. Hay muchos mecanismos fisiopatológicos, como hemos tocado en la clase anterior, ¿no? Influyen enfermedades sistémicas, ¿no? Que más que todo tenía que significar la presencia de edemas generalizados, y también hay edemas locales. Y en realidad, como guías de manejo de edemas no existen. ¿No? No es que la guía del manejo del edema. En realidad, el edema es considerado un signo eh, eh, que está presente en diferentes patologías. Por tanto, el manejo es independientemente de cada patología que uno va a identificar, ¿no? Entonces, de la fisiopatología, ustedes recordarán, únicamente hemos dicho que tiene que ver mucho la presión hidrostática, la presión oncótica, en este caso disminución de la oncótica, aumento de la presión hidrostática, aumento de la permeabilidad vascular, como en el caso de los edemas que se dan netamente por cuadro inflamatorio, ¿no? Y bueno, la obstrucción linfática. Son los 4 ejes más básicos que tienen que conocer, ¿no? Entonces, ustedes en función a esto van a identificar más o menos la fisiopatología de las pacientes que van a observar. Entonces, lo mismo puede ser localizada, sistémica, bilateral, unilateral, de acuerdo a la lateralidad y de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos que les he mencionado, ¿no? Este es un resumen, más o menos, en la cual ustedes van a ver la enfermedad y cuáles son probablemente laterales o bilaterales, ¿no? Normalmente una trombosis venosa profunda periférica, en este caso, siempre va a ser unilateral, pero una insuficiencia venosa crónica, eso normalmente puede ser unilateral, si es que hay una afectación de un miembro más que el otro. No es muy común, pero también es bilateral, principalmente. Un quiste popliteo de Baker, ¿no? Te puede producir, es unilateral porque normalmente se da solamente en un solo miembro. Hay fármacos, insuficiencia cardíaca y presión pulmonar, ¿no? Bilateral, embarazo. Las gestantes, por ejemplo, es muy típico que en las etapas de segundo y tercer trimestre comienzan a presentar aumento de volumen o, como llaman ellas, hinchazón de las piernas, no de los pies, y esa consecuencia de que la gestante tiende a ser una proteinuria leve y también tiende a tener otros mecanismos que llevan a retener más líquidos.
En la parte oncótica, no se olviden proteínas, y siempre, cuando hay alteración de la presión oncótica, es bilateral. Eso nunca se olvide. El aumento de la permeabilidad capilar es principalmente procesos inflamatorios, y acá le agregamos también procesos inflamatorios infecciosos o solamente procesos inflamatorios no infecciosos, ¿no? Cuando son infecciosos, normalmente es unilateral, ¿no? Depende de la zona. Si la pierna derecha es infectada, se va a edematizar. Si es un traumatismo, se ha golpeado cuando fútbol o se ha caído, entonces también se va a edematizar la zona de la contusión, pero va a ser unilateral, ¿no? Hablando de permeabilidad capilar sistémica, las vasculitis, el edema idiopático, ¿no? Y de reacciones alérgicas, ¿no? Que vamos a ver. Y obstrucción linfática, ahí sí, es unilateral o bilateral, dependiendo de la zona de que se tenga el problema, ¿no? Y en la parte neurológico, eh, aumento de la permeabilidad capilar también se puede dar por estímulo neurológico, eh, y eso normalmente es unilateral, ¿no? El día de hoy les voy a hablar de una terminología que se llama el lipedema. Y ustedes dirán, ¿y ahora? Le mencionaba, por ejemplo, del mixedema. El mixedema es un aumento del tejido intersticial por acúmulo de fibrina, ¿no? De tejido, por la acción de fibroblastos. Pero en este caso también puede haber aumento del tejido graso, eh, lo cual puede llevar a muchas personas a una confusión. Y ese se llama lipedema. Y los lipedemas, normalmente en su mayoría son bilaterales. Puede haber unilaterales, pero normalmente es bilateral, ¿no? ¿Listo? Entonces es una tecnología nueva. Así es que los que están con acúmulo de grasita, no significa que están edematizados, ¿no? Sino que están más gorditos. Entonces, no se olviden, venoso, hay que ver, ¿no? Si es linfedema, hay que estudio específicamente de la vía linfática, o si es un lipedema, ¿no? Ahora, recuerden que cuando ustedes observan un edema es algo subjetivo, ¿no? Ah, el paciente tiene un aumento de volumen en su anamnesis. ¿Ven? El paciente dice, sí, ha aumentado mi pierna, su volumen, me pesa más. Y no se olviden que es uno de los motivos de consulta mucho más marcados que viene el paciente, en aspecto de que si lo aprecian, les asusta, les da miedo, ¿no? El hecho de ver que uno de sus miembros inferiores o sus piernas principalmente se han edematizado, o en algunos casos la cara, ¿no? Y a veces es algo incidental, ni siquiera se dan cuenta pasado un buen tiempo, ¿no? Entonces, después de que hagan una buena historia clínica, cuando vean la edad, el tiempo de evolución, si es agudo o crónico, mejora con la posición, lateralidad, síntomas asociados, si hay dolor, medicamentos, comorbilidades, traumas, golpes, ¿no? Ustedes tienen que hacer una disquisición diagnóstica, eh, y de función a eso más o menos van a ir orientando su diagnóstico. Entonces, si es agudo, unilateral y doloroso, va a descartar una trombosis venosa profunda, netamente por ser agudo. Ahora, en la clase pasada me mencionaba, doctor, un edema agudo crónico, depende, una cosa es del inicio, si es de inicio agudo o inicio brusco, ¿no? Son dos cosas diferentes. Perdón, de inicio agudo o inicio insidioso. Eh, por ejemplo, yo puedo tener un leve edema, al día pasa 2 días, aumenta un poco más, 3 días más, entonces es un edema persistente, eh, que demoró en aparecer o hacerse mucho más intenso en transcurso de días, ¿no? Por muy diferencia es que estoy caminando, me aparece un dolor y de repente, de forma muy rápida, mi pierna comienza a edematizarse. Entonces, la forma de inicio, lo consideran de inicio agudo cuando el paciente tiene menos de 72 horas, eh, o menos de 3 días de inicio de ese edema, no fuera muy rápido. El edema doloroso, netamente distrofia simpática refleja, en pacientes de cáncer, eso también es importante. Hay un síndrome, le llaman, y sería bueno que lo lean, el síndrome de la pelvis congelada, ¿ya? El síndrome de la pelvis congelada se aplica a las neoplasias que ya invaden
toda la zona pélvica, normalmente son enfermedades ginecológicas, a tal punto que afectan el sistema linfático y le llaman congelada porque cuando tú examinas el abdomen de estos pacientes, es un abdomen duro, parece una piedra. Entonces, el síndrome de la pelvis congelada, que es un antecedente ginecológico, puede originar edemas, sí, por obstrucción linfática, a veces puede ser bilateral o unilateral. Y los pacientes que también reciben radioterapia también pueden desarrollarlo. Por ejemplo, si es un paciente que dice, doctor, mis piernas se hinchan, pero cuando me voy a acostar, mejoran levemente, bajan. Entonces puede ser una insuficiencia venosa, ¿no? Ya que el paciente está en posición ubicada en decúbito, entonces mejora el flujo, ¿no? Es importante ver si el paciente ronca al dormir, tiene apneas, somnolencia diurna, porque puede estar con un síndrome de apnea de obstrucción del sueño, ¿no? Una apnea del sueño, que una vez les comentaba, ¿no? Que hay que siempre pensar en problemas cardíacos. Hay medicamentos que también pueden causar edemas, eso que quede claro, ¿ya? Le ponemos así los beta bloqueantes, ¿listo? Los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Nifedipino, por ejemplo, en algunos pacientes les ha causado edema. El aciclovir también, ¿no? Entonces, es una lista de medicamentos que pueden condicionar presencia de edemas, ¿no? Y bueno, lo que sí hay que tener mucho cuidado, y ustedes en la parte de emergencia tienen que tener muy presente, es el tiempo de aparición, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tiene edemas de inicio muy rápido, en horas o en un día, muy rápidamente ha presentado edemas que pueden llegar hasta 3 cruces, 4, de evolución muy rápida, hay que tener presente que ese paciente puede estar con un problema cardíaco, ¿ya? Los renales, muy difícil, producen ese tipo de evolución, más problemas cardíacos, o obstructivos vasculares, ¿no? En este caso una trombosis venosa probablemente profunda. Y más de 45 años, ¿no? Si es que de repente está cruzando con una enfermedad sistémica, por eso le decía, evaluar características clínicas sistémicas, eh, malignidad. También se ha visto que muchos pacientes debutan con edemas marcados ya cuando el paciente ya tiene metástasis, ¿no? Nunca se dio cuenta o no se quiso dar cuenta el paciente, evitó ir a la consulta hasta que tiene molestias, tal vez que él no las asocia como paciente, pero cuando ya ve que uno de sus miembros inferiores se inflama o aumenta de volumen, ahí acude al médico y lamentablemente podemos estar ante una malignidad pélvica y ya significa que ya es un estadio muy avanzado. Entonces, no es bueno. Y en ese caso, se requiere el paciente se hospitalice para estudio. Y la apnea del sueño es también muy importante ver, ¿no? Siempre una evaluación completa. Entonces, nos vamos a la parte objetiva, ¿ya? Una vez que en la parte subjetiva ven la parte de la amnésica, la parte objetiva ya es la parte semiológica física, ¿no? Entonces, una cosa que sí les voy a hacer muy hincapié y que ustedes tienen que tener presente es justamente este punto, la esfera psicosocial. Muchos de los pacientes tienden a alterar su calidad de vida justamente porque les afecta emocionalmente cualquier enfermedad en realidad, ¿no? A pesar que seas la persona más fuerte, a veces hasta que no pase o no te pase, no conoces realmente qué tanto te puede afectar una enfermedad, ¿no? Entonces hay pacientes que se enteran que tienen cáncer, hay personas que se enteran que de repente están infectadas con una enfermedad que no tiene cura, o una enfermedad que no esperaban tener y que puede cambiar su vida, ¿no? Entonces hay un aspecto emocional muy, muy marcado en ese aspecto, ¿no? Se comienza a desvalorizar, hay un aspecto funcional, la limitación, el dolor, ¿no? que presentan, eh, o el hecho de que se dan cuenta que la ropa no les entra o que su pierna, ¿no? la vergüenza de que puedan ver. Entonces, la parte psíquica, la tendencia a la depresión, y a veces estos pacientes al ver que tienen estos problemas, edemas o alteraciones en su estructura corporal, prefieren estar aislados y estar separados de los demás.
Entonces, eso también sería bueno que ustedes lo enfoquen. Entonces, su examen físico, ver todo, en realidad tienen que tener un índice de masa corporal, medir su índice de masa corporal, ¿no? Ver la piel, ¿no? Si es una piel pálida, si está ictérica, cianosis. ¿Por qué? Porque si está pálida está anémico. Y si está anémico hay que pensar en patologías en las cuales el paciente está perdiendo su capacidad de producción tal vez de glóbulos rojos, en este caso un problema renal. Ictericia, de repente es un problema hepático, ¿no? Cianosis, de repente es un problema cardíaco. Entonces, ser observadores, ¿no? De repente hay masas, es una neoplasia abdominal, ¿no? A nivel del cuello, o respiratorio, pulmonar o torácico mediastinal, ¿no? Ver la circunferencia del cuello, de repente también es un problema tiroideo. Entonces, ustedes van a tener que enfocar. Por eso les decía, o sea, el enfoque de manejo en paciente con edema, tu semiología tiene que ir por todo lado buscando qué te puede aportar para tú sacar el diagnóstico, ¿no? Exámenes cardiovasculares, ¿no? Mm, desplazamientos, ¿no? De la parte del pulso, de los pulsos inferiores, o evaluar netamente cómo están la presencia de los pulsos, ¿no? La imputación yugular también es importante que lo puedan evaluar, y soplos cardíacos, ¿no? Crépitos, si es que el paciente ya está haciendo edema agudo de pulmón y es agudo y tiene edemas de miembros inferiores, hay que tener presente que ya es un paciente con falla cardíaca bien marcada. Ruidos hipofonéticos, ser roncantes, ¿no? En abdomen tiene que haber si hay ascitis, telangiectasias, circulación colateral, visceromegal, reflejo hepatoyugular. Entonces, van buscando de dónde se origina, ¿no? Y si hay adenopatías inguinales, ¿no? Asociado a un proceso infeccioso o neoplásico, ¿no? Hay que ver la circunferencia del muslo y la pierna. Realmente, como buenos semélogos, ustedes tienen que llevar su cinta métrica. Procuren siempre cuantificar y medir lo que están observando. Por eso esto es objetivo. El examen objetivo significa que tú vas a medir, cuantificar, para que otra persona tenga la capacidad de poderlo comparar en la siguiente evolución. Entonces, sería bueno, ¿no? Normalmente no se hace, no lo hacemos a veces lo mismo por el tiempo, o bueno, por la costumbre o la monotonía, pero sería bueno no perderlo. Entonces, las mueves de muslo y pierna 10 centímetros por encima y por debajo de la rótula, ¿ya? Respectivamente. Y no debe haber una diferencia más de 2 ¿ya? Centímetros. En realidad debería ser casi simétrico, ¿no? O sea, en realidad diría 1 centímetro de diferencia, pero ya se considera como alterado más de 2 centímetros, ¿no? El otro es observar el índice brazo-tobillo, ¿no? Netamente define manejo posterior en esta enfermedad arterial periférica, ¿no? El otro es evalúa el edema en prominencia pretibial, dorso de pie y malleolo medial. Ahora, si el examen está dirigido a miembros inferiores, de hecho que ustedes tienen que, distribución del edema, de dónde a dónde va, tienen que definir, ¿no? Tercio superior, medio, inferior de la pierna, a nivel del muslo, pies, tobillo, región dorsal. Entonces, tienen que describir las características, ¿no? Si es doloroso, no es la fovea, si hay varices. El signo de Kaposi de Steinmer es un signo, como vamos a ver más adelante, que les va a permitir a ustedes definir si hay un edema o no. Y eso se va a ver de un problema principalmente casi linfático, también a nivel de los miembros inferiores, en el segundo dedo del pie afectado, ¿no? Hay cambios dérmicos también, color, temperatura, grosor, vellosidades, ¿no? A veces van perdiendo las vellosidades los que tienen ese tipo de problemas. Aquí está el signo de Steiner, como pueden apreciar, ¿no? Principalmente en lo que es manejo linfático, linfedema, ¿no? Cuando uno tiene un linfedema, tú haces el signo de Steiner en el pie no afectado y se levanta el pliegue, ¿no? Como cualquier tejido, tú agarras, pueden agarrar en su mano, por ejemplo, levantan su piel, este es un pliegue. Pero en el linfedema desaparece y no puedes hacer el pliegue. Está endurecido, aumentado de volumen, y justamente esa es la característica de los linfedemas. Los linfedemas no dejan, son edemas duros, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo el sistema linfático está afectado en esa zona,
y al ser duro es bien difícil poderlo comprimir, ¿no? A diferencia de los otros que son vasculares, ¿no? Como por ejemplo el síndrome nefrótico, que te producen edemas blandos que fácilmente tú puedes comprimir. Acá también podemos observar diferentes tipos de linfedemas y problemas vasculares periféricos, ¿no? Eso es lo que le decía del lipedema. Doctor, ¿y cómo diferenciarlo? Bueno, como pueden apreciar aquí, hay aumento de grasa, pero en este caso ya es mucho mayor. Lo único que sí van a notar es que puede haber aumentado el volumen en su pierna, en su muslo, pero los pies siempre se mantienen normales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la grasa no tiende a caer por gravedad, a comparación de los líquidos, ¿ya? Esa es una diferencia muy importante. Por eso, ustedes ven que hay una paciente y dice, todo ha aumentado mis piernas, han aumentado de grosor. Observen los pies. Si sus pies son normales, mm, hay que buscar probablemente que es una paciente que está con lipedemas, ha aumentado su tejido graso y lo que tiene que hacer es bajar de peso. Muy bien, a ver, una vez que ustedes ya han hecho su examen, vamos a la parte laboratorial. En lo que es laboratorio, sí tienen que tener en función, van a solicitar las cosas en función a lo que encontraron, ¿ya? No significa que, como no sé dónde viene el edema, yo disparo y pido todo. Entonces, me parece que eso sería muy facilitista, ¿no? Y es como decir, no quiero pensar, solamente me voy a basar en lo que sale en los laboratorios, y eso no está bien. Lo que tienen que hacer ustedes es primero valorar si el paciente está con algo más sistémico o algo que sea muy general. Entonces, para ello ustedes van a tener que, si vamos a algo más sistémico, un análisis de evaluación sistémica general, o lo inicial, siempre partamos con un hemograma, ¿no? Ustedes tienen que tener su hemogramita. Dentro de lo que es el hemograma, ustedes van a tener que valorar cómo está netamente la, la presencia de la hemoglobina. O sea, es el punto muy clave en el enfoque de si es que el paciente está haciendo una anemia asociada sistémica, cómo están las células, los glóbulos blancos, la celularidad de plaquetas, la celularidad. ¿Por qué? Porque todo esto les va a orientar si hay alguna enfermedad hematológica presente que tal vez puede estar condicionando una neoplasia y eso puede estar produciendo glándulas, perdón, aumento de la parte linfática, y eso puede estar considerando alguna neoplasia que pueda estar llevando a un paciente a un edema, ¿no? O puede ser un paciente que está con un problema hepático y ustedes van a encontrar que los leucocitos están disminuidos, ¿no? Tienen a ser leucopenias, ¿no? Y eso también les puede orientar. Y otra cosa, que el hemograma completo, donde está incluido lo que son las plaquetas, les va a permitir a ustedes también valorar si hay plaquetopenia, ¿no? Entonces, si el paciente tiene un hemograma con leucocitos bajos, con plaquetas bajas, y en su examen físico encontraron que tiene circulación colateral, que tiene telangiectasias, que tiene un poco de ascitis y piel ictérica, eso es un problema hepático de fondo, ¿no? Puede ser una cirrosis hepática, ¿no? Entonces, ustedes ya van a orientar de dónde proviene su trastorno en realidad. El otro, el hemograma también les puede ayudar en aspecto como la hemoglobina, porque recuerden que quedamos en que los pacientes con insuficiencia renal crónica tienden a tener disminución de la hemoglobina por disminución de la funcionalidad o secreción de eritropoyetina, ¿no? Por tal motivo, eso también condicionaría una ayuda a ustedes diagnóstico, ¿no? Ahora, un paciente cardíaco, un hemograma, netamente no les ayuda mucho, pero sí les puede orientar si es que el paciente tiene anemia, digamos, para el manejo, ¿no? Entonces, el hemograma les puede aportar mucha información que ustedes van a tener que analizar. En cuanto al uroanálisis, entra como cabeza un examen de orina, ¿no? Tienen que valorar, y tiene que ser un examen de orina completo, donde se haga también la bioquímica de la orina, ¿no? Donde puedan ver proteínas, si hay urobilinas, si hay hemoglobinuria, ¿no? Entonces,
También ver si hay cuadros infecciosos, ¿no? Probablemente por ahí también pueda estar haciendo algún problema. Y en la parte química sérica, bueno, ahí sí vas a tener que hacer un estudio completo de acuerdo a lo que vas a encontrar. Electrolitos hay que ver cómo está. ¿Y eso por qué? Por la fisiopatología, se acuerdan de compensaciones que va a hacer a nivel de lo que son los edemas, un perfil hepático, ¿no? Glucosa para ver, un PCR, un DHL para ver si hay destrucción celular, hablando en la parte neoplásica, una glucosa, urea, pero una urea creatinina también para el estudio renal, ¿no? Entonces vamos a ir complementando estudios sistémicos generales. Y el otro, netamente siempre una prueba de función tiroidea, si es que encuentran signos sugestivos de trastorno tiroideo, de repente a nivel del cuello encontraron una masa, o de repente encontraron signos sistémicos de un paciente con hipotiroidismo. Entonces, ustedes son los que van a orientar su laboratorio en función a lo que van a ir encontrando. Eh, los estudios sí o sí que van a tener que solicitar es una rayos X de tórax, ¿listo? Hay que ver cómo están las características, si tiene pulmonar, si hay agitación, si tiene una cardiomegalia de repente, ¿no? Hay que hacer observaciones y estudios respectivos de ello. Un electrocardiograma muy importante que tengan los pacientes para descartar que no esté causando o hay alguna alteración electrocardiográfica que pueda orientar el diagnóstico de probablemente un infarto o una ICC, un problema pericárdico que ustedes van a tener que evaluar, ¿no? Un ataque abdominopélvica muy importante. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir descartar principalmente la parte de neoplasias, ¿no? Básico, una ultrasonografía vascular, ¿no? Un ecodoppler vascular, ¿no? Netamente para ver flujos. Esto sí es importante porque nos ayuda mucho a definir los problemas venosos y arteriales, ¿no? Las zonas, el porcentaje de oclusión que tenga ese vaso. Entonces es muy importante tener a la mano, ¿no? Una linfocintigrafía es un estudio un poco más complejo en el cual se coloca una sustancia de contraste radioactivo en el tejido celular subcutáneo. Entonces, el tejido linfático en horas, 1 hora, 2 horas, 3 hasta 4 horas, va a ir absorbiendo ese y mediante unas máquinas que van a captar esta sustancia radioactiva, se va a ir graficando. Es como una gamografía, muy parecido, pero en este caso netamente una linfocintigrafía y se irradia al paciente. Y se logra ver cómo es la distribución y cómo el sistema linfático distribuye esta sustancia radioactiva, ¿no? Y observar si hay de repente una zona donde no pasa, entonces quiere decir que ya tenemos un problema linfático presente. Una resonancia magnética con angiovenografía también es importante, ¿no? Esto ya te puede reconstruir específicamente cómo están las estructuras vasculares, ¿no? Es un esquema bien detallado y eso ayuda mucho a los hemodinamistas, mejor dicho, a los traumatólogos a definir cómo actuar si en caso hay una obstrucción arterial que ya está comprometiendo y hay lesión. O los que son hemodinamistas, por ejemplo, colocan stent o colocan o hacen terapias de revascularización, ¿no? Con uso de stent. Entonces, y mejoran la irrigación del miembro inferior cuando es una obstrucción arterial. Entonces, todos sus estudios en función a su examen físico. Ahora, combinemos, ¿no? Si tú tienes un edema agudo de pulmón, hay que buscar la causa, ¿no? Entonces, perdón, no de pulmón, un edema agudo, hablando de miembros inferiores, que es lo que más, hay que buscar la causa, ¿no? Si tenemos un edema agudo de miembros inferiores, por ejemplo, lo que ustedes tienen que pedir es un ecodoppler de cabeza, tienen que ver dónde está la obstrucción, si es venoso, y si no y si es venoso, en qué zona, ¿no? Y hay que pedir un dímero D, ¿ya? Justamente para confirmar la obstrucción, ¿no? Por trombos. Entonces, es básico. Te viene un paciente con edema de miembros inferiores unilateral doloroso, pides un ecodoppler venoso y pides un dímero D. Si tengo una sospecha de una cardiopatía, tú tienes que pedir un electrocardiograma, ya, eso sí hay que ver,
una ecocardiografía para ver la funcionalidad cardíaca, fracción de eyección, la funcionalidad valvular, ¿no? Y una radiografía de tórax te va a permitir también tener más un panorama, un péptido natriúrico auricular, ¿no? Si hablamos de un paciente con insuficiencia cardíaca. Y un PNB también, ¿no? PNA y PNB. Ahora, si sospechas de una hepatopatía, de hecho que un perfil hepático completo, ¿no? Tienes que pedir ahí transaminasas, GGT, tienes que pedir un perfil de proteínas totales, ¿no? En este caso albúmina, globulinas, bilirrubinas totales, ¿no? Entonces, tienes que pedir un TP, coagulación y TPT, ¿no? También. ¿Por qué? Porque recuerden que los pacientes con hepatopatía, la única manera de ver si la función hepática todavía está conservada es cuando conservan la parte de coagulación. Cuando esto ya no logra controlarse, estamos hablando ya de una insuficiencia hepática, ¿no? Es tan insuficiente que ya no puede ni controlar la parte de la coagulación. ¿Listo? Sospechamos de una nefropatía, de hecho que van a hacer su uroanálisis, su examen de orina completo con su sedimento, y más un perfil lipídico. ¿Por qué le agregamos acá el perfil lipídico? Porque la principal causa de problemas, edemas en nefropatías es el síndrome nefrótico. Y como una vez creo que tocamos con usted, el síndrome nefrótico se caracteriza por la presencia de lípidos en la orina y trastornos lipídicos a nivel general, ¿no? Colesterol, triglicéridos. Entonces, como es una patología de edema que se va a presentar, hay que ver ese enfoque, ¿no? No va a ser un síndrome nefrótico y el paciente está presentando todo ello. Porque recuerden que un síndrome nefrótico no está alterado la urea y la creatinina, son normales. Pero si estamos en un paciente con insuficiencia renal crónica, ahí sí hay que completar otro tipo de estudios, ¿no? Que también podría causar edema. Malignidad, su tomografía, no se olviden, abdominopélvica, es lo único que les va a orientar al diagnóstico, ¿ya? Y la sospecha de edema del sueño, una polisomnografía, únicamente para ver cómo está su estudio, la parte del sueño, y una ecocardiograma. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes están asociados con problemas cardíacos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí creo que se entiende, ¿no? Entonces, no se olviden, después que ellos saben físico, historia clínica, han hecho sus laboratorios de acuerdo a lo que han encontrado y van a definir la causa específica, pues ya tienen el diagnóstico, ya tienen la etiología del edema, ya saben cómo tratarlo. Recuerden que el edema se trata en función a la causa específica. No es que le doy diuréticos o le doy algo para que baje los edemas y ahí acabó. ¿Listo? Eso no funciona de esa manera. Entonces, ¿cuál es el plan? Tratar la causa del edema. O sea, es lo básico que tienen que hacer, ¿no? Si tiene insuficiencia cardíaca, manejo de insuficiencia cardíaca. Si tiene un síndrome nefrótico, manejo del síndrome nefrótico. Si tiene un problema de trombosis venosa profunda, manejo de la trombosis venosa profunda, ¿no? Tiene un problema tiroideo, manejo del problema tiroideo. Corriges el problema primario o secundario que está originando todo esto, se corrige el edema. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que tratar la causa específica, pero vamos a aplicar medidas generales, ¿no? Por ejemplo, cambios de dieta. ¿Se acuerda del mecanismo fisiopatológico en el cual que ha aumentado los edemas? Justamente la estimulación del sistema renal y angiotensina aldosterona. ¿Por qué? Porque a la pérdida de volumen a nivel plasmático generaba menor perfusión y eso generaba que el riñón y el mecanismo compensador retenga más agua y sal. Entonces, y eso aumentaba el volumen plasmático, pero el edema también incrementaba. Y por tal motivo, la ingesta de sal debe ser disminuida. Restricción de líquidos, ¿no? El paciente decirle, si usted le gusta tomar sus 2 litros de agua al día, por lo menos tome un vaso al día, punto, ¿no? Es algo que no les gusta porque están acostumbrados, es como que ustedes están acostumbrados a tomar agua. Imagínense que solamente les digan que durante 2 semanas van a tomar un vasito de agua y su sopa ya no va a tener sopa, sino todo el segundo, ¿no? Entonces, cambia mucho tu estilo de vida y eso también genera un poco de estrés en los pacientes. Diuréticos, ahí sí, un principal diurético que van a ver que usamos en todas las emergencias o en todos los hospitales es específicamente la furosemida, ¿no?
Pero a veces cuando tenemos uso de furosemida crónico, lo asociamos a otros medicamentos, ¿no? Y bueno, si hay un edema muy marcado en miembros inferiores, hay que decir al paciente que duerma con los miembros inferiores levantados, ¿no? Una pequeña elevación. Evitar que el paciente esté deambulando o haciendo gravedad. Y eso ya son recomendaciones que ustedes tienen que orientar al paciente en el momento del tratamiento. Medias de compresión, si hay edemas leves, ¿no? Entonces, y eso sí, cuando tengamos una insuficiencia arterial periférica, no poner medias de compresión. A lo contrario, vas a disminuir la perfusión y va a haber más lesión. Los cuidados de la piel, ¿no? A veces está reseco, a veces hay cambio de coloración. Entonces, a veces se usa corticoides en crema para mejorar ello. Masajes de drenaje linfático, ¿no? Vendajes compresivos, vendaje neuromuscular. Entonces, son terapias generales que se va a usar, ¿no? Y en la parte de educación, la higiene meticulosa de la piel, uñas diarias. ¿Por qué les pongo esto? Muchos pacientes que tienen edemas en miembros inferiores, que ese mismo edema lleva a que las microlesiones que hay en piel o en uñas puedan infectarse. Y es por eso que van a darse cuenta que por los edemas de larga data, persistentes, ¿no? Crónicos, que les diría yo que lo tienen a años, suelen infectarse y al hacer celulitis sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Humectar la piel, listo, uso emolientes o sustitutos de jabón, ¿no? Evitar posiciones dependientes de la gravedad por largo tiempo, utilizar ropa ajustada o apretada, no hay que usarlas, ¿no? Evitar temperaturas elevadas, mantener peso corporal ideal, hacer ejercicio regular, ¿ok? Entonces, más o menos ustedes en función al diagnóstico que encuentren, ustedes tienen que dar un tratamiento. Ese es más o menos el enfoque del manejo del paciente con edema. Hasta este momento, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, chicos?